Le he puesto por título a esta enseñanza 7 aspectos del perdón de Dios. 7 aspectos del perdón de Dios. Ahora, hay mucho más. Quizá alguien me va a decir, pastor, eran 8 aspectos. Bueno, hay mucho más. Pero yo por lo menos quiero abarcar estos 7 que creo que son muy importantes. Porque me gustaría que todos tuviésemos una comprensión amplia, profunda y práctica del perdón de Dios y el tema del perdón, que tiene muchas aristas, pero todo comienza con el perdón de Dios. Que no sea solamente un tema que se trata para que uno de pronto tome un momento y pida perdón o perdone. Y ahí llegó. Y esperamos luego que pase el tiempo hasta que ocurra una situación donde debemos pedir perdón o perdonar. Sino que sea mucho más amplio y profundo nuestro entendimiento, que sea un fundamento en nuestras vidas, una forma, va tomando una forma, incluso pasión, porque este es parte fundamental de nuestro mensaje para el mundo, que es el ser salvo a través del perdón de Dios. Entonces, primeramente, como sí sabemos, a través del perdón somos reconciliados con Dios. Ahí comienza todo para nosotros. A través del perdón de Dios, que va mano a mano con el cubrir nuestras ofensas con su propia vida, pero comienza con el perdón de Dios. Jesucristo nos reconcilia. A través del perdón somos reconciliados con el Padre. Y dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. A través de la paga, del sacrificio de Cristo, que tuvo como objetivo que nuestros pecados fuesen todos perdonados, entonces recibiréis el Espíritu, recibiréis Dios al ser perdonados, limpiados. No es que Dios se acerca a nuestra vida olvidando y descartando nuestros pecados. Nuestros pecados son el asunto de nuestra muerte. No es como que uno dice, mira, pastor, hace algunos años yo me acerqué a Dios. No, si tú no te puedes acercar a Dios. Tú has ofendido a Dios, tú le has dado la vuelta a la espalda al reino de Dios y has hecho pacto con las tinieblas en tu propia vanidad, perversión, altivez. Tú no te puedes acercar a Dios. Debe haber paga y perdón de Dios para tus pecados. Aquí hay un asunto que debe ser resuelto y Dios quiere resolverlo. Esas son las buenas noticias. No es que no haya problema, la buena noticia es que Él quiere resolver el problema y lo resuelve.
entonces eres reconciliado. Hay reconcilio. ¿Para qué? Para que lo podamos recibir y recibiréis. Siendo perdonado se produce una carretera ancha, sin peaje. Así, grande, profunda, santa, eterna, entre tú y Dios. Comienza un fluir de comunicación, de vida eterna, de poder. ¿Por qué? Porque has sido perdonado. Luego, tomamos una pausa y vemos a Dios. Y en la primera instancia de comunicarnos con Él y conocerle. Y conocerle. O sea, el perdón es un atributo y una característica de Dios. La Escritura dice que Él es amplio en perdonar. ¡Qué grande misericordia! Aún así no dejará al culpable sin castigo, pero Él es un Dios deseoso de perdonar. Entonces lo segundo que quiero mencionar es que en el perdón conocemos el amor de Dios. Incluso en las Biblias inglesas, las que están en inglés, en muchas partes donde en nuestras Biblias dice misericordia, en sus Biblias dice amor. O sea, Dios es un Dios que está lleno de amor misericordioso. ¿Por qué? Porque es un Dios amplio en perdonar. Así es Él. Cuando leemos la Escritura detenidamente y leemos el Antiguo Testamento, vemos a Cristo en el Antiguo Testamento claramente. Y vemos el plan de salvación claramente. Entonces conocemos a un Dios que antes que el Señor venga a la tierra, Él está, los voy a perdonar. Tengo un plan. Hay un cordero. Hay una piel. Hay alguien que va a sufrir y va a ser propicio. Va a ser ofrenda. Va a ser sacrificio. ¿Por qué? Porque los quiero perdonar. O sea, a través de su perdón le conocemos y le conocemos como el Dios misericordioso de amor que desea perdonar. Así Él es. 1 Juan 4:9 lo explica de esta forma. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, y quedemos hasta ahí nomás, por Él. Espérenme un segundito. En esto se mostró el amor. Aquí está el amor para nosotros. Aquí se encapsula o aquí se presenta en primera instancia en que Él bajó de su gloria y envió. El Padre lo envió, tuvo participación, es un Padre, envía a Jesucristo. Pero la Escritura también nos enseña que Jesucristo decidió y recibió como mandamiento que Él decida poner su vida. Entonces vemos un Padre que dice, mira, esto debe ser así
por cuanto los amo para salvar a la tierra, te tengo que enviar. Y Jesús dice, sí, tú deseas enviarme, pero yo deseo dar mi vida también. Precioso. Esto ocurrió, amados. Y en esto lo conocemos, que Él no era un Dios lejano, era un Dios glorioso, en majestad, en plena gloria, rodeado de amor del Padre y de las alabanzas de los ángeles. Y aquí dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Pero el próximo versículo nos explica más. Ahora sí. En esto, insiste Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No olvídense de eso. Es una respuesta a su amor. Sino en que Él nos amó a nosotros. Y aquí expande. Y envió a su Hijo, claramente, en propiciación. Que es un acto para subsanar una injusticia, para aplacar la justicia divina, en propiciación por nuestros pecados. ¿Quieres saber si Dios te ama? ¿Quieres conocer a tu Dios? Él envió a su Hijo. Porque tú tenías una deuda de pecados. Y Él murió para que tú tuvieses perdón y por ende se abriera ese canal, vida eterna. Precioso. Para ejecutar un acto tremendo. Un acto tremendo. Por eso tomamos la Santa Cena. Jesucristo enseña en la Escritura, dice que cuando se junten, cuando estén todos juntos y hay este alimento y esta cena, recuerden eso. Claro que debemos recordar a Jesucristo en sus milagros. Claro que debemos estudiar sus enseñanzas, pero Él pone un énfasis y pone una cena que incluye una copa y un pan, que es toda una cena para que recordemos una cosa de Él muriendo por nuestros pecados. De eso no nos podemos olvidar. A veces hablamos del Señor como que íbamos caminando en la calle y se nos ocurrió hablar con Él y Él se puso a hablar con nosotros y ahora somos amigos. Había un problema enorme entre Él y yo. Tan grande que yo me iba a pasar la eternidad en el infierno. Pero Dios no aceptó eso. Él dio la solución. Él dio la salida y significó algo grande y tremendo. Y así ahora yo conozco a mi Dios. Y eso me lleva a lo siguiente. Vamos a Lucas 7:36. Este pasaje es tremendo. Y habla de una mujer que no sabemos tanto de ella, pero que dice, claro, era pecadora. ¿Ah? Así que pongámonos nosotros en ese lugar. ¿Ah? Y dice en Lucas 7:38, Lucas 7:36, lo siguiente. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Le rogó, un fariseo.
Y Jesús dijo, no, tú eres fariseo, yo y los fariseos no conversamos. No dijo eso. Uno cree, que siempre Jesús y los fariseos. No, estaba Nicodemo, aquí hay otro. Y él va. Es precioso el Señor. Él va. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Lo dijo para sí. Pero entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Wow. Hay tanto que decir aquí. Hay mucho que decir. Pero en primera instancia para nosotros la enseñanza es clara. Aquí Él nos está hablando de una espiral ascendente, de una relación en la cual Él quiere envolvernos, que es reconocernos frente al Rey, reconocernos frente al Santo y Perfecto, que merece ser adorado, porque aquí hay un acto de adoración, postrado a sus pies, besando sus pies. Entonces, Él enseña primeramente que el que, a través de la alegoría, el que se le perdona más, ama más. Pero luego termina diciendo, por cuanto amó más, se le perdonó más. Es una espiral.
Yo primero soy tocado por Dios, Él me perdona y yo me enamoro. Y yo me enamoro y me acerco más. Y cuando me acerco más, me doy cuenta que hay más pecado. Y cuando me doy cuenta que hay más pecado, me arrepiento y Él me perdona, entonces lo amo más. Entonces me acerco más y me doy cuenta que hay más pecado. El fariseo no hizo. Porque, amados, cuando Dios nos toma, nos perdona los pecados que hemos cometido, los que hemos pensado y no lo hemos hecho porque no hemos tenido oportunidad, pero lo hemos pensado. Si yo pudiese vengarme de ese personaje. Y también nos perdona de los pecados que son de omisión, como en el caso de la alegoría del samaritano. El sacerdote que pasa de largo, el levita que pasa de largo. Estuvieron mal en que no hicieron nada. O sea, ¿cuántos pecados hemos acumulado? Esta mujer era notoria en su pueblo, su pecado estaba expuesto a toda la comunidad. Pero Jesús deja en claro que este fariseo tiene pecado. Y la Escritura deja claro que todos tenemos pecado. No es un tema de quién tiene más pecado, es quién entiende que tiene pecado. Es por eso que la obra del Espíritu Santo es todo. El Espíritu Santo es todo. Porque ahí comienza. Dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador, que también significa ayudador, no vendría a vosotros. Y ahí no hay esperanza. Mas si me fuere, os lo enviaré. Gracias, Señor. Padre envió al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia en Jesucristo y de juicio, porque existe juicio. Pero comienza por convencer de pecado. El mundo sabe cuando transgrede, el mundo tiene conciencia de pecado. Lo esconde, lo minimiza, lo justifica y todas las demás, pero sabe, hay una conciencia. Pero viene el Espíritu y nos lleva a otro nivel. Entonces, a través del Espíritu Santo llegamos frente a Dios Santo y frente a un Dios Santo que no se le puede esconder, no se le puede mentir. Nos prostramos delante de Él, nos arrepentimos y el Señor, porque Jesucristo pagó por nosotros, nos perdona de todos los pecados. Y en eso nos enamoramos de Él. Salimos con la hoja en blanco. Nos sacan las cadenas, se abren la celda y salimos libres donde nadie nos puede acusar. Si es el mismo Señor el que nos justifica por medio de su sangre. Y voy a tener que ir terminando. Llegamos hasta la mitad apenas. Pero esto no es de un momento, amados. Este es un fundamento. Y años atrás tenía una polera, tiene sus años ya la polera, y que yo las deseaba y me la regalaron. Y decía, perdonado. Y la andaba trayendo porque eso es lo que somos perdonados.
Somos el pueblo perdonado y redimido. Somos el pueblo que hemos sido limpiados y somos limpiados en Él. Entonces, ¿cómo puedo vivir yo con altivez? ¿Cómo puedo estar apuntándole a esta mujer que es pecadora y esto y lo otro? ¿Cómo yo puedo creer que soy algo? ¿Cómo puedo yo exigir si yo soy un perdonado? No soy un máster en, un doctorado en, soy supervisor de no sé qué. No, soy un perdonado. Y cuando la andaba usando, ¿saben? La gente se incomodaba. Producía las reacciones más extrañas. Y yo sin querer producirla. No tenía esa intención. Pero la gente y gente del mundo se incomodaba. Perdonado. Perdonado. ¿Qué? Me querían silenciar. El diablo estaba enojado. Estaba enojado. Porque como perdonado, yo no hablaba de mis buenas obras como cristiano, yo hablaba de la misericordia y el amor de mi Dios y Padre bueno y tierno y dulce. Yo no hablaba de mi sacrificio y mi esfuerzo, eso apuntaba a su muerte cruenta, terrible, total en la cruz, su sangre derramada, su cuerpo rajado, su sacrificio por mí. Con esa polera yo no me levantaba, yo me reconocía en verdad, nada más que eso, en verdad, yo soy un perdonado para la gloria de Dios. Y cuando uno, dice la Escritura, bienaventurado, es que sus transgresiones son borradas. Y cuando uno anda perdonado, uno anda liviano por la calle. Cuando uno ya no tiene deuda, no tiene culpa. Entonces yo quisiera orar hoy día, terminar orando hoy. Quizás cada uno en su lugar, porque esto es de ustedes con Dios. Por aquellos que andan con un peso, andan con un temor, andan como que, ay, Dios, ¿qué estará pensando? No, Dios está pensando, yo te quiero perdonar, arrepiéntete, porque yo soy uno que es amplio en perdonar. Yo no quiero que vivas esclavo del pecado, sino que acércate, arrepiéntete y recibe y celebra. ¿Se imagina esa mujer que entró asustada, con todos los ojos encima? Todos ya la conocen, todos ya la han mirado en menos. Y dice, aquí voy, pienso yo, no dice la Escritura. Pero habiendo leído esto, me imagino, me la juego 100%. Porque aquí ahora, aquel que ha revolucionado nuestra aldea, que ha revolucionado a nuestra comunidad, si aquel me acepta, entonces tengo una oportunidad de vivir. Voy a ir más arriba, aquel que ha sanado y ha enseñado como ninguno de estos fariseos, sino que una autoridad que nadie jamás ha conocido. Si voy a Él y Él me perdona, entonces saldré con la cabeza mirando a Dios y no en la tierra, agachándome aterrada, humillada siempre. Si Él me va a perdonar, porque he escuchado de Él, lo he visto de lejos. Y me preparo con aceite. Me preparo para una reunión de oración, de adoración. Y lo voy a derramar sobre Él, sobre sus pies. Y cuando terminó esa cena, ella salió perdonada. Y se enamoró apasionadamente de aquel que la salvó. Que la salvó. Él nos perdona. ¿Y tú apuntas tus dedos? ¿Tú te pasas el día entero juzgando a otros? ¿Es que no hiciste? ¿Que no me miraste? ¿Que tú? ¿Es que yo? ¿Quién eres tú? Que lo haces con dureza de corazón.
Si lo que tú necesitas es el perdón de Dios, entonces tu corazón se va a ablandar. Y cuando hablas, vas a hablar con palabras de amor y misericordia, porque tú has sido perdonado. Para la gloria de Dios, ¿quién ha sido perdonado en esta sala? Solamente para su gloria. Todos hemos necesitado que nos perdone. Yo sé que esa pregunta quizás está retórica, pero hay algo en eso, decir, estamos aquí en su presencia, estamos aquí en su casa para decir, Señor, eres tú, no se trata de nosotros. Y eres tú todos los días. Y todos los días yo celebro tu perdón. Y desde ese lugar yo me relaciono con mi prójimo. Es por eso que te amo. No en que yo te amé, yo te amo porque tú me amaste primero perdonándome. Entonces cumplo con el primer mandamiento. Y después miro a mi prójimo y le digo, te amo, te amo. Y lo que tú haces no está bien. Arrepiéntete, cambia, vuélvete a Jesús. Como yo lo hice y Él me perdonó. Yo te amo, yo te acompaño. Te acompaño al Dios perdonador que pagó. No estoy enojado contigo. No apunto a tu pecado. Te digo, ven a donde vine yo. Ven conmigo donde fui yo. Y vas a hallar perdón de tu ira, tu perversión, tu egoísmo, tu celo, tu violencia. Ven, vamos con tu violencia. Vamos y arrodíllate y enjuaga sus pies. Y hallarás perdón. Y saldrás de este lugar perdonado. Como yo he sido perdonado.